Hola, oyentes y videntes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de volver a estar con Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Qué tal, Esteban? Hola, muy bien, encantado de estar con Radio Separada de nuevo. Bueno, nosotros quisiéramos necesitarte menos para hablar de intolerancia, pero desgraciadamente no solamente que es un fenómeno del cual venimos hablando mucho tiempo, sino que en los últimos tiempos crece en vez de decrecer. Bueno, Desgraciadamente. yo sabéis que tengo una tesis que cuando crece la intolerancia es poliédrica. La intolerancia es una realidad poliédrica y cuando crece por un lado afecta a todo lo demás. Es decir, que eh, si crece por la vía del antisemitismo, pues va a crecer el racismo o va a crecer la xenofobia, etcétera. Si crece la xenofobia y el racismo, pues también va. Es decir, es como una actitud profunda que cuando uno lo aplica en una dimensión, pues automáticamente se generaliza a todas las demás. O sea que malos tiempos porque unas cosas alimentan a otras. Ujú. Bueno, unos tiempos en los cuales también vamos a registrar desde hace años, junto con la Federación de Comunidades Judías de España, se elabora un informe anual sobre los incidentes antisemitas y en este caso se está presentando el del año 2024, aunque creo que en lo que llevamos del 2025 tampoco la cosa pinta mucho mejor. Pero cuéntanos cuáles son las conclusiones que se pueden sacar de ese informe del 2024 sobre antisemitismo en España. Bueno, en primer lugar, lo que detectamos es que estamos viviendo el mayor aumento de la historia reciente de discurso antisemita y de incidentes también y ataques antisemitas. Es ola mundial, ¿eh? Por esto es muy importante, porque esto tiene una dimensión global. Cuando hablo global no quiere decir solo mundial por países, sino que es estructural, se da en todos los ámbitos, en la educación, en el trabajo, en las universidades, en el deporte, etcétera. Es decir, que capilariza de una manera integral. Y luego hay una situación, digamos, enquistada en normas, en políticas, en medidas que podríamos definir como estructural. ¿Se produce a nivel mundial? Sí. ¿Se produce en España? También. Ahora, lo que más nos ha llamado la atención es que en España se ha disparado en los últimos tiempos. Ha habido una situación donde, bueno, pues durante el 2024 ha crecido, eh, por los datos del observatorio, más de un 300%, por los datos nuestros, de lo que hemos recogido. Pero lo que recogemos es una muestra. Yo siempre insisto en esta idea. Recogemos una muestra, lo que se pilla como noticias, suceso, lo que nos envían la gente que está vigilante, demócratas que están pendientes de este problema, y entonces las propias víctimas, que son las más timoratas, ¿no? Yo la experiencia que he tenido es que todavía siguen sin salir del armario, para entendernos. Es decir, les cuesta mucho incluso notificar al mismo observatorio que es una cosa que no tiene ningún tipo de implicación, porque además se salvaguarda en fin, la intimidad, se salvaguarda los detalles personales que puedan suponer cualquier riesgo y todavía es más serio lo que cuesta denunciar, por ejemplo, la Fiscalía de Delitos de Odio, ¿no? Nosotros denunciamos mucho. El Movimiento contra la Intolerancia tiene una oficina de denuncia y el año pasado pusimos más de 120 denuncias donde se mezcla todo. Hay racismo, hay antisemitismo, porque es difícil de separar. Cuando, lo que antes decía, cuando te llega un neonazi que es antisemita, pero es que a su vez es eh, racista, pero lo que hemos detectado este año es, además de ese crecimiento, pues de una manera muy obscena, un antisemitismo izquierdista, que antes estaba como más tapado, pero ahora mismo se ha mostrado, sobre todo en una dinámica de campañas y una dinámica expresiva muy brutal, ¿no? ¿Qué cosas nos han llamado mucho la atención? Bueno, y especialmente a mí me ha abrumado con qué facilidad, incluso desde el gobierno, se ha planteado como eje de propaganda
que es un eje antisemita, el eslogan "Desde el río hasta el mar". El eslogan "Desde el río hasta el mar", que les puede hacer mucha gracia a mucha gente, pues es un eslogan exterminador. No ha habido educación acerca de el por qué ese eslogan, el por qué Hamas hace bandera de ese eslogan y por qué desde la historia de la existencia de Israel lo que se ha planteado es eliminar a Israel del mapa. Este es un planteamiento exterminador, es un eslogan de exterminio y por lo tanto quien lo lleva como eje central en su programa de objetivos, en su programa político, como es el caso de la organización terrorista Hamas, pues es un planteamiento genocida. ¿Eh? Entonces, hay que ver que los atentados del 7 de octubre pues tienen ese planteamiento de base. Y durante el 2024 no hemos visto una reacción, una respuesta en sentido de cuestionar nada de todo esto. Por ejemplo, la libertad de los rehenes, que es una cuestión de primera magnitud, las denuncias de las violaciones de mujeres, que también es de primera magnitud, la hostilidad que ha habido hacia sinagogas, lugares públicos, lugares de comunidades judías o hacia las gentes que no siendo judía, pero denuncian el antisemitismo, que se han convertido en objeto de ataques. Es el caso de Pilar Rahola o de mío propio, ¿no? Que hemos sido víctimas. Todo esto, esta casuística, la recoge y la recoge no de manera exhaustiva, pero la recoge eh, con intención de ilustrarlo el informe. Yo recomiendo que se vea pues, las áreas del papel de los medios de comunicación, que han sido propagandistas de cantidad de mensajes de odio, ¿no? Otro de los elementos, aparte del eje de eslogan, otro de los elementos que más ha llamado la atención ha sido la imposición una categoría que es falsa, que en mi juicio es radicalmente falsa, que es la categoría del genocidio. Entonces, se ha dicho Estado genocida, ni más ni menos que por el presidente de gobierno, se ha dicho Israel genocida, eh, por parte de ministras y la vicepresidenta del gobierno. En fin, se han hinchado todo el mundo y a partir de ahí todos los demás. O sea, si lo dice el gobierno, pues todos los demás lo dicen. Pero es que ni siquiera a ese punto llegó el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional recoge indicios de posibles crímenes de guerra, como muchos posibles crímenes de lesa humanidad, contra una serie de personas. Netanyahu, el ministro de Defensa, Sinwar y el elemento de apoyo de Sinwar. Bien, bueno, lo primero que la gente tiene que saber es que el genocidio no se puede adjudicar ni a un Estado ni a un país. Ni siquiera en la Alemania de Hitler se calificó Alemania genocida. No se llegó a decir Alemania genocida. ¿Por qué? Porque, de hecho, el genocidio, como todos los delitos, necesita una identificación del sujeto responsable, del sujeto activo. Entonces son personas, en el caso de que fuera genocidio, que no es genocidio porque tiene que haber una voluntad, jurídicamente hablando, tiene que haber un dolo, una voluntad de exterminio que no existe, cosa que jamás en su carta fundacional sí la tiene. Bien, hemos visto esta campaña durante el 2024 hasta la altura, todo el mundo, y nadie valora si tiene fundamento jurídico, que no lo tiene, y nadie valora pues, el daño que se está haciendo a todo el mundo. Porque, por ejemplo, en la cuestión de calificar Israel genocida, Israel es un pueblo, es un país. Entonces ahí está el conductor de autobuses, la persona que trabaja en una obra, el concejal, el guardia urbano, y tú estás calificando a todo el pueblo, a todo el país de genocida. Eso es antisemitismo puro y duro. Simplemente eh, con esa reflexión, y porque incluso aunque hubiera una responsabilidad de genocidio, eso está individualizado, es personalizado.
que no la hay, o sea, que no la hay porque yo no he visto ningún genocidio, soy estudioso de los genocidios, no he visto ningún genocidio con, pues, con ayuda humanitaria, con intercambio de rehenes, con alto el fuego, bueno, es ridículo. Bien, pues este ha sido el elemento central de todas las campañas de manera transversal. Lo hemos visto y a todo ello, claro, si tú eh, atizas con la mayor, con el crimen de los crímenes, que es el genocidio, luego ya todo vale. Entonces hay amenazas a judíos, hostilidad a judíos, pancartas pintadas, insultos, hostilidades a gentes, a personas. El informe recoge esa muestra, pero es una muestra con montones de casos. No se queda en eso. El informe aporta una documentación muy interesante. Documentos del IRA. Esta vez hemos trabajado las declaraciones del IRA al respecto para que la gente tenga información, porque no se sabe qué es el IRA, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, pero que ahí está España como miembro del IRA y ha firmado una declaración sobre qué es antisemitismo. Es verdad que no tiene un valor jurídico, pero también es verdad que es una declaración de trabajo que permite a los operadores jurídicos tener un concepto de referencia, porque también hay otro objetivo, que es confundir el antisemitismo con el antisionismo. Entonces, esta es la otra cuestión que te dicen los antisemitas, que ellos no son antisemitas, que son antisionistas. Bien, pues la declaración del IRA habla del derecho a las instituciones comunitarias del pueblo judío. Y la principal institución comunitaria del pueblo judío es el Estado de Israel. Por lo tanto, si el pueblo judío, los judíos han decidido tener un Estado, una institución comunitaria que es el Estado de Israel, eso se ha de respetar. Si eso se ha reconocido por Naciones Unidas en 1947 y en 1948 la Declaración de Independencia, si eso se ha producido, se ha de respetar. Y si tú estás negando ese derecho de autodeterminación, que es lo que hemos visto en las universidades, en los colegios, en todos los sitios, hacer una huelga en enseñanza media, eso no se ha visto nunca, nunca, que un sindicato de estudiantes convoque contra Israel genocida. Paremos el genocidio, paremos. Pero bueno, ¿esto qué es? Manipulando a chavales con el eslogan desde el río hasta el mar. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto lo hemos vivido en España en el 2024 y en el 2025, como tú decías, las cosas pintan a peor y vamos a peor. Y eso es lo que hemos querido reflejar sucintamente en el informe sobre antisemitismo, que yo recomiendo su lectura y su difusión, descargárselo y difundirlo. Tú nos estás explicando lo que está pasando en este país mm, en el contexto de esto que es un fenómeno global, especialmente en Occidente ahora, porque bueno, era un fenómeno que en el mundo árabe era bastante habitual porque se entendía como un suceso que tenía que ver con una guerra en unos lugares muy lejos del mundo nuestro, que es en Medio Oriente, ¿no? Pero ahora esto se ha transformado en una batalla que la hemos visto en las universidades de Estados Unidos, que hasta ahora no habían participado nunca de este tipo de manifestaciones. Yo creo que desde la guerra de Vietnam, pues no había habido una movilización como la que hubo en estos tiempos. Pero la pregunta es, ¿España tiene alguna característica que la diferencia en estas formas de expresión antisemita, anti-israelí de otros países? Bueno, aquí lo que se ha producido en esta última etapa es un peso muy enorme del izquierdismo. O sea, eh, por ejemplo, estará alarvado esta cuestión en el ámbito islámico, pero no se le ha visto, estará más o menos sumergido. Hombre, hay detalles que también hay que significar y están recogidos en el informe. Ha habido detenciones de células terroristas islamistas por parte de la Guardia Civil.
Estos no venían en fin, eran un potencial criminal de primera magnitud. Y luego, como siempre, están los neonazis, haciendo de las suyas. Pero bien, ellos han estado haciendo sus campañas, sus pintadas, sus historias, pero con menos impacto. Lo más singular en España es que ha sido un antisemitismo izquierdista que además ha capilarizado institucionalmente, que se ha disfrazado de antisionismo, pero luego en un momento determinado ya le da lo mismo 8 que 80, ni antisionismo ni nada que se le parezca. Es Israel, Israel, Israel. O sea, esta ha sido la mayor parte, el 90% de los incidentes están relacionados con la guerra de Israel y Hamas. Esto es una cosa central, y más en España. ¿Qué cosas también se observan? Pues ha habido un crecimiento de la percepción de inseguridad. En España, hombre, que el Ministerio del Interior tenga que colocar policías en las puertas de los colegios. Bueno, pues no hay ningún niño de otra comunidad que tenga que ver policías diariamente para entrar y salir del colegio. Y luego lo que se ha observado es carencias en su persecución. Todo esto viene por esa matriz izquierdista que digo. ¿Por qué? Pues porque se desprecia, tampoco es para tanto. En la campaña que, por ejemplo, yo sufrí por parte de antisemitas que van de antirracistas, y que es una de las cuestiones que les digo a los antirracistas estos antisemitas. No, 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 no se puede luchar contra el racismo, decir que se es antirracista y a su vez ser antisemita. O sea, eso es mentira. O sea, no se puede sostener esa contradicción. Pues a lo que iba. Hay carencias en su persecución. Uno se coge los informes del Ministerio del Interior. Vamos a ver el 2024, que todavía no ha salido, pero probablemente salga o a finales de julio o a primeros de septiembre. Y vamos a ver, porque sí me dicen los que han estado trabajando en el informe del Ministerio del Interior que ha subido bastante los casos de antisemitismo. Hombre, hemos denunciado mucho, ¿eh? Yo he puesto mi firma en decenas y decenas de denuncias, pero hasta ahora el antisemitismo ocupaba una posición marginal. Había denuncias por racismo, por xenofobia, por discapacidad, por homofobia, por todo. Y lo de las denuncias por antisemitismo eran marginales. Yo siempre decía que de estos delitos de odio, el antisemitismo es el judío de los delitos de odio. Es decir, opacado, no existe, es marginal. Bien, esas son características españolas. Por ejemplo, en Alemania no. En Alemania vemos que hay un antisemitismo y un antisemitismo de izquierdas, pero dominantemente neonazi, y vemos un reconocimiento del problema. Pero aquí es que no hay reconocimiento del problema. Es un antisemitismo, pues, aceptado y además un antisemitismo justificado por la acusación de Israel genocida. Ah, como Israel es genocida, pues vía libre el antisemitismo. Eso es muy de aquí. Eso es muy de aquí. Hay bastante ignorancia y mucha estigmatización. Y afecta, como digo, a judíos y a no judíos. Por eso a mí me gusta la declaración del IRA, que habla de odio a los judíos y el daño se puede producir a los judíos y a los no judíos. Y lo abre. Hay otras declaraciones que no, que son restrictivas. Bueno, pues en España cuadra absolutamente todo esto que estoy comentando. ¿Hay algún aspecto más en en este informe que sea singular, que sea nuevo respecto a informes anteriores, aparte del incremento notable? Sí. Bueno, yo creo que lo que, aparte del incremento, es pues la pasividad institucional. O sea, no hemos visto una acción institucional a la altura, ¿no? Las sutilezas, el tema del deporte, en el tema del deporte, bueno, pues incluso que llega hasta hoy. Ahora mismo me estaban mandando una información que quieren hostigar pues a un equipo que viene a jugar de Israel, cualquier equipo que venga a jugar de Israel aquí ahora mismo, sea de baloncesto, sea de fútbol, sea de rugby, sea de lo que sea, va a sufrir campañas de boicot y es significativo
pues la presencia del BDS. Y esto también lo refleja el informe. Sutileza sí, pero bueno, pues con mucho descaro también, ¿no? Los avances, pues los avances escasos, sinceramente, escasos porque nos encontramos con que eh, no hay por parte de los operadores jurídicos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad un conocimiento sobre cuáles son las conductas de antisemitismo. Recientemente, pues han sacado una guía sobre judaísmo, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la lucha contra el antisemitismo. Esto hay que metérselo bien en la cabeza. Es decir, eh, está muy bien que se difunda la cultura judía, está muy bien que se difunda pues las prácticas religiosas, está muy bien, y que se hable en general livianamente del antisemitismo. No, pero lo que necesitamos es otra cosa más. Necesitamos que un policía sepa distinguir en un momento determinado, en una manifestación, qué tipos de gritos son antisemitas y qué dicen los organizadores, y que en el boletín de resumen de esa manifestación lo recoja y lo envíe, y haya una responsabilidad de los organizadores por el tipo de mensajes que se plantean en este tipo de manifestaciones. Y eso no se hace, ni lo hacen porque no tienen formación los policías, pero sí hay sensibilidad, porque en las reuniones que he tenido yo con ellos sí hay sensibilidad, pero no he detectado yo cualitativamente formas de detección. Lo mismo que nosotros rápidamente vemos una expresión y en una expresión decimos, ¡guau! Esto es antisemitismo, pues ellos no les cuesta mucho. Y a los operadores jurídicos le pasa lo mismo. Cuando hablo de operadores jurídicos, hablo de fiscales, jueces y también los abogados. A los abogados que tienen que denunciar esto, les cuesta mucho saber cómo denunciar un delito de odio antisemita. Por lo tanto, ¿qué dice el informe? Pues que hay carencias en el ámbito de la persecución del delito de odio antisemita. Lo dice más o menos, con más extensión, con menos extensión, pero lo dice muy claramente. Pues nada, te agradecemos, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que justamente nos hayas aclarado todos estos términos y por qué la situación está como está. No solamente es importante saber la foto fija de cómo está la situación, sino cómo se llegó y cuáles son los mecanismos que hay que poner en marcha para salir. Y esos mecanismos los has mencionado, pasa por la educación, pero no solamente la educación de los niños en el colegio, sino la educación de los jueces, de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Todos aquellos que tienen que estar en la batalla contra este tipo de infamia. De Muchas los gracias. periodistas, Y de de los los periodistas. periodistas. Es que de los periodistas ya estoy un poco cansado personalmente, ¿no? De que todas las cifras que se dan sobre la Franja de Gaza y que sustentan esta acusación de genocidio provienen de un grupo terrorista y nadie se plantea verificar o consultar las fuentes israelíes que dicen al respecto, por Los ejemplo, bulos y los los, bulos y los bulos de las imágenes y nada, o sea, nadie verifica nada. Y estamos hartos de ver imágenes con bulos, con apariencia de gente fallecida, pero que de repente se rasca la cara o se rasca un pie, ¿no? Entonces te dices, bueno, ¿cómo se puede dar veracidad a esto? No hay un verifica, se verifican todas las cosas, pero no se verifica esto. En fin, yo creo que todo esto no hay que olvidarlo, ¿eh? No hay que olvidarlo. Yo, para la gente que nos esté escuchando y viendo, lo que les pido es que sean notarios de la realidad, que no olviden, que recojan todo este tipo de detalles, porque habrá un momento cuando, especialmente cuando la guerra finalice, que habrá que poner encima de la mesa todas las conductas antisemitas que se han producido, ser notarios de la realidad y exigir responsabilidades, aunque no podamos jurídico penales o administrativas, sí políticas y sociales. Yo creo que no se puede olvidar porque nunca más exige tener memoria para defender la dignidad de quien está sufriendo en estos momentos y los derechos fundamentales de quien está sufriendo en estos momentos en las conductas de antisemitas que son muy graves. Y animar a la gente a seguir luchando porque hay que parar la ola y se parará. Y llegará un momento en que el escenario cambie y en ese momento es cuando
hay un ámbito de la oportunidad para hacer un contraataque de lucha contra el antisemitismo de primera magnitud. Bueno, esperamos que así sea, que lleguen esos tiempos en que podamos salir de los agujeros en los que estamos refugiados ahora mismo por las agresiones contra el genocidio que nos están achuchando a nosotros. Y bueno, muchas gracias por atendernos, pero mucho más por el trabajo que haces. Un fuerte abrazo.